Buenas tardes. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Vamos a seguir con la materia que vimos. Profe, Quedamos en esta lámina. la próxima semana tenemos la prueba nosotros, ¿no? La prueba la tienen el 11 de noviembre. Ya, profe. El miércoles. Miércoles 11 de noviembre. Ya, profe. El paralelo 300. Era para preguntarles sobre los PDF también. Ya, hoy día lo subo ya. Ya, profe, gracias. Ya. Ya, quedamos en este PDF, en esta lámina. Vimos lo que era la fractura, que tiene que ver con cómo tiende a romper el mineral. Rotura totalmente desordenada, dice, sin ninguna dirección preferente, debido a que algunas estructuras cristalinas tienen una resistencia de sus enlaces igual en todas las direcciones. Debido a que en algunas estructuras cristalinas tienen una resistencia de sus enlaces igual en todas las direcciones. Según el aspecto que presenta la superficie de rotura, puede haber fractura concoidal, fractura fibrosa o astillosa, fractura ganchuda y fractura desigual o irregular. Entonces, la fractura concoidal es la fractura que presenta superficies suaves y lisas a manera de concha, la forma de una concha, así tipo almeja. Fractura fibrosa o astillosa que tiene fibras, ¿cierto? Se parece, es como que se tiende a deshacer en astillas. Fractura ganchuda, un mineral se rompe según una superficie irregular, parecido a la dentadura con filos puntiagudos, como la rotura, más bien dicho, como la dentadura de un tiburón, algo así, ¿ya? Con filos puntiagudos. Fractura desigual o irregular, cuando un mineral se rompe sin ninguna superficie, totalmente irregular, ¿cierto? Según superficies vastas e irregulares. Vastas e irregulares. Eso respecto a fractura. Dureza. La dureza, como les dije antes, tiene mucho que ver con la raya, ¿cierto? Porque el mineral más duro siempre va a rayar el mineral más blando. Resistencia que ofrece la superficie lisa de un mineral a ser rayado, o la resistencia que ofrece a la penetración de otro cuerpo, ¿ya? Que puede ser una cortapluma, la uña, un trozo de vidrio. Se considera relacionada con la cohesión de los minerales y depende de la exfoliación. La dureza es siempre menor en un sentido paralelo a la exfoliación. Entonces, los minerales que son exfoliables, dice que la dureza es siempre menor en el mismo sentido de la exfoliación. Desempeña un papel importante la separación entre partículas estructurales. Los minerales con átomos pequeños son los más duros. ¿Ya? Un ejemplo de ello, el cuarzo, el diamante. ¿Ya? En la práctica de la mineralogía se utilizan escalas de dureza, representadas por determinados minerales, que son como patrón. La más común es la escala de Mohs, que va del 1 al 10, y secuencia de minerales ordenados de menor a mayor dureza, y que está compuesta únicamente por minerales de raya blanca. Todos estos minerales tienen raya blanca, o sea, al pasarlos por un trozo de porcelana blanca áspera, dejan una raya blanca. En esta escala los minerales están ordenados según un grado de dureza. Ahí están, ¿cierto? La escala de dureza según Mohs va del 1 al 10, en donde el talco es el mineral más blando, con dureza 1. Con dureza 2 el yeso. Por lo tanto, el yeso y el talco lo puedo rayar con la uña, porque la uña tiene dureza 2,5. La calcita ya no la puedo rayar porque tiene dureza 3. Carbonato de calcio es calcita. Fluorita es de dureza 4. La calcita, la fluorita
y el apatito los puedo rayar con una cortapluma, por ejemplo. Ortosa de dureza 6, cuarzo de dureza 7. El vidrio tiene dureza 6, por lo tanto el cuarzo puede rayar el vidrio. El cuarzo y el vidrio pueden rayar el metal de una cortapluma, una cuchara, un cuchillo. Rayar significa pasar por encima de él con el trozo que tengo en la mano, que puede ser un mineral, un vidrio, ¿cierto? O una cortapluma. Simplemente pasar sin cargarlo. Así se ve la dureza y la raya. Entonces el cuarzo tiene dureza 7, el topacio dureza 8, el corindón dureza 9 y el diamante obviamente el más duro con dureza 10, ¿ya? La única forma de pulir el diamante es con diamante mismo, ¿ya? Ahí está la escala de Mohs y con elementos de dureza conocida. Por ejemplo, la placa de porcelana que les decía tiene una dureza 6,5, por lo tanto, la ortosa me va a dejar una raya blanca sobre la placa de porcelana, el apatito también, la fluorita, la calcita, el yeso y el talco. Si paso un cuarzo sobre la placa de porcelana, va a rayar la placa de porcelana, ¿ya? No me va a dejar una raya blanca, sino que el cuarzo va a rayar la placa de porcelana. El vidrio tiene dureza 5,5, por lo tanto, puede rayar el apatito, pero no la ortosa. La punta de navaja tiene una dureza 5,1. Un clavo, por ejemplo, tiene dureza 4,5. Una moneda de cobre tiene dureza 3,5. Por lo tanto, puedo rayar con esa moneda de cobre la calcita, el yeso y el talco, pero no la fluorita. Y la uña, como les decía, tiene dureza 2,5. Por lo tanto, solamente puede rayar un trozo de yeso y de talco. ¿Ya? Entonces, todos los minerales que componen la escala de Mohs producen una raya blanca. ¿Ya? Tenacidad. Esto tiene que ver cuánto puede resistir un mineral a romperse o deformarse. ¿Ya? Es la resistencia que pone un mineral a ser roto, molido, doblado o desgarrado. En resumen, tiene que ver con su cohesión, ¿ya? ¿Cómo es la cohesión de las partículas que lo componen? ¿Cómo es la cohesión de las celdas unitarias entre sí? Se dice que un mineral es frágil cuando fácilmente se rompe y se reduce a polvo, ¿ya? Por ejemplo, el vidrio o la obsidiana es un mineral muy duro, ¿cierto? No es un mineral realmente, pero es muy duro. ¿Por qué no es mineral? Porque no tiene una estructura ordenada, ¿ya? Es una estructura amorfa, pero al ser muy duro es muy frágil. Lo mismo pasa con el diamante. El diamante es muy duro, pero muy frágil. Yo le pego un martillazo a un diamante y lo destruyo, ¿ya? Y pierde su valor, obviamente. Se dice que algo es maleable cuando un mineral que puede ser conformado en hojas delgadas por percusión. O sea, con un martillo yo puedo formar hojas con ese mineral. Por ejemplo, el cobre, el oro, la plata es maleable. Entonces, todos esos son grados o distintas formas de tenacidad. Frágil, maleable, séptil, dúctil, flexible y elástico. Se dice que un mineral es séptil cuando lo puedo cortar en virutas delgadas con un cuchillo. ¿Ya? Por ejemplo, la galena es séptil. El estaño es séptil. Dúctil, un mineral al que se puede estirar en forma de hilo. Cuando yo tomo un mineral y lo puedo estirar sin romperse y formar hilos con él, se dice que es dúctil. El cobre tiene esa cualidad, por eso hacemos alambre de cobre. El oro también tiene esa cualidad y la plata, ¿ya? Flexible. Un mineral es flexible cuando al aplicarle una presión puede ser doblado, pero no recupera su forma original, ¿ya? El cobre, el alambre, ¿cierto? ¿Qué otra cosa es flexible?
el latón, ¿cierto? Algo que es elástico, su tenacidad es elástica, cuando un mineral yo lo doblo, ¿cierto? Y una vez que dejo de aplicar esa fuerza, se devuelve a su forma original. Un mineral que recobra su forma primitiva al cesar la fuerza que lo ha deformado es elástico, ¿ya? El mineral más elástico que hay es el titanio, ¿ya? El titanio. Peso específico. Tiene que ver también con cómo están unidos, ¿cierto? También tiene que ver con la estructura interna de un mineral o de un compuesto, cuán cerca están entre sí las partículas constituyentes y cuán grande es el peso atómico de las partículas constituyentes, que son los átomos. Es un número que expresa la relación entre el peso del mineral y el peso de un volumen igual de agua a 4 grados Celsius. Entonces, el agua se toma como peso específico 1, ¿ya? Es la matriz de comparación. Entonces, un número que expresa la relación entre el peso del mineral y el mismo volumen, pero el mismo volumen del mineral que tiene pero de agua, ¿ya? Es un número que expresa la relación entre el peso del mineral y el peso de un volumen igual, pero de agua. El peso específico de un mineral es constante, ¿ya? Por lo que su determinación es un valor muy importante para identificar un mineral. Arquímedes, ¿cierto? Le dieron la tarea de ver si la corona que heredó era realmente de oro y no era falsa. Entonces tuvo que comparar otras cosas de oro y ver cuánta agua desplazaba, ¿cierto? De acuerdo a su peso específico, esa corona de oro. Y él descubrió, digamos, el concepto de peso específico. Va a depender de qué cosa el peso específico. La clase de átomos de que está compuesta, porque no todos los átomos pesan igual, no todos tienen el mismo peso atómico, y la manera como están empaquetados los átomos, o sea, cómo forman la celda unitaria. No es lo mismo una celda unitaria cúbica simple que una cúbica con un átomo centrado en el interior y además con átomos centrados en sus caras. Obviamente ese va a ser más pesado, ¿cierto? Por lo tanto va a tener mayor peso específico respecto del agua. Para determinar con exactitud el peso específico de un mineral deberán observarse ciertas condiciones. El mineral debería ser puro, debe ser compacto y debo tener una muestra de 1 centímetro cúbico y compararlo, ¿cierto?, con cuántos centímetros cúbicos de agua va a tener. Y así puedo calcular, ¿cierto?, su peso específico. Idea relativa del peso específico. Se considera que el peso específico medio de los minerales no metálicos más comunes va entre el 2,6 y el 2,75 de los minerales no metálicos. El cuarzo, por ejemplo, tiene un peso específico de 2,65, o sea, 1 centímetro cúbico de cuarzo equivale a 2,65 centímetros cúbicos de agua, ¿cierto? Entonces voy a tener 0,65 de 1 centímetro cúbico más 1 centímetro cúbico más otro centímetro cúbico de agua para hacer el equivalente a 1 centímetro cúbico de cuarzo. Lo mismo con la calcita, voy a necesitar 0,72 centímetros cúbicos más 1 centímetro cúbico más otro centímetro cúbico de agua para equivaler a 1 centímetro cúbico de calcita. En el caso de los minerales metálicos, el peso específico medio es igual a 5, es mayor, ¿ya? Porque los átomos, el peso atómico de los átomos de los metales son más pesados. El núcleo, que es básicamente lo que le da el peso a un átomo, es mucho más denso. Está compuesto por más protones y neutrones, ¿ya? Por ejemplo, los metales ligeros van del 1 al 2 en peso específico.
Les recuerdo que el metal más ligero es el litio. El litio. También el aluminio tiene bajo peso específico, pero el más ligero de todos es el litio. Metales medianamente pesados tienen un peso específico de 2 a 4. Los pesados van de 4 a 6. Y los muy pesados, como el platino y el oro, mayores a 6. Mayores a 6 el peso específico. Si no recuerdo mal, el peso específico del oro es 19. Si no recuerdo mal. Forma en que puedo medir el peso específico. Bueno, con una balanza, ¿cierto? Método de la doble pesada. Balanza de resorte de Joule, otra manera. Y un pignómetro. Con esos 3 instrumentos puedo medir el peso específico. Tiene que ver con cuánto desplaza de agua, cuántos centímetros cúbicos puede desplazar un elemento, ¿cierto?, conocido, y después compararlo, ¿cierto?, con cuántos centímetros cúbicos de agua voy a pesar. Aquí tengo, por ejemplo, 50 mililitros de un vaso vacío. Aquí tengo pesas para equilibrar la balanza. Tengo una probeta graduada, tengo volúmenes, cómo ese elemento desplaza agua. Entonces tengo un volumen 1 y un volumen 2. Una vez que se inserta, ¿cierto?, ese elemento va a elevar el volumen del agua en el vaso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desplazó agua. Esas son las formas más comunes de medir el peso específico de algo. Si conocemos su peso específico puro, si tenemos patrones, podemos saber si algo es puro o no de acuerdo a su peso específico. Determinación del peso específico. Debo conocer el peso del mineral en el aire, ¿cierto? El peso del mineral en el aire. Ese va a ser igual a WA. En el aire significa pesarlo en el aire, ¿ya? El peso del mineral sumergido en agua. Obviamente se da la idea como que pesara menos en el agua porque el agua lo empuja hacia arriba. Por eso cuando estamos en la piscina es como que pesáramos menos. Entonces después hago una diferencia entre el peso normal, ¿cierto?, del mineral, menos el peso sumergido en agua del mineral, y eso me va a dar el peso de un volumen igual de agua. Me va a dar el peso de un volumen igual de agua, ¿ya? Porque eso es lo que desplazó de agua el mineral al ser hundido, ¿cierto?, en el vaso. Determinación del peso específico. Peso específico entonces se obtiene ¿de qué forma? WA partido por WA menos WW. Entonces WA es el peso del mineral en el aire y WW es el peso del mineral en el agua. Balanza de resorte de Joule. La tenemos ahí a la derecha. Perdón. Pignómetro. Me sirve para determinar el peso específico de fragmentos pequeños de mineral. ¿Qué utilizo? Líquidos pesados, como el bromoformo, el tetrabromuro de acetileno y el yoduro de metileno. Ocupo esos líquidos pesados para ver cuánto desplazan esos fragmentos de mineral. La idea es que esos fragmentos de mineral no estén con muchos orificios ni con muchas grietas, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la untuosidad? Untuosidad es la facilidad de desprendimiento de partículas finas en minerales. Estamos hablando de minerales blandos. Entonces, la untuosidad es la facilidad de desprendimiento de partículas finas al pasarle la mano o pasarle otro mineral encima, ¿cierto? En general estamos hablando de minerales blandos y exfoliación perfecta. Entonces aquí tengo hierro oligisto, si no me equivoco, hierro oligisto, y acá aparentemente puedo tener calcosina, cobalina. Solubilidad. Bueno, esto tiene que ver como si un mineral se puede disolver en agua o en algún otro líquido, como un ácido o una base. Si se puede disolver ese material, ese mineral en agua o en algún tipo de ácido o base.
Si es en un ácido, se mide en ácido clorhídrico diluido. El sabor, por ejemplo, hay minerales que se pueden detectar por el sabor. Al pasarle la lengua, por ejemplo, uno va a encontrar que la halita es salada, la silvina también. Entonces, si esto es cuarzo o es sal o calcita, por ejemplo, por el sabor voy a descartar o detectar si es halita, o sea, cloruro de sodio. Es una forma también conocida para determinar minerales que son semejantes, porque eso podría ser sal, podría ser yeso, podría ser calcita, podría ser cuarzo incluso. Pero si es salado, obviamente es halita. El olor. El olor, algunos minerales, al ser calentados, emiten algún olor, ¿ya? Como el azufre, por ejemplo. La pirita también tiene azufre. La marcasita también tiene azufre, por lo tanto, el olor va a ser sulfuroso, ¿ya? Otra cualidad, como les dije, es cuando yo tomo el mineral y me lo acerco al oído, si tengo un trozo de azufre, va a tender a crujir, porque la temperatura de mi mano va a hacer que se dilaten las celdas unitarias y van a provocar un crujido, como el crujido que ocurre en la noche cuando empieza a enfriar la noche y se tienden a contraer los techos y los muebles. También producen un ruido, pero eso es contracción. Propiedades que dependen de la luz. Propiedades de los minerales que dependen de la luz. Por ejemplo, tenemos el color, el brillo, la raya da un color, ¿cierto? Juego de colores, tornasolado, asterismo. El tornasol o tornasolado es el color típico del pecho de las palomas. No sé si se han fijado que el pecho de paloma, uno al verle el pecho a la paloma tiende a tener varios colores. Eso es tornasol, ¿ya? También algunas conchas por dentro también son tornasoladas, tienen como un juego de colores. Todas esas son propiedades que dependen de la luz, de cómo vemos, ¿cierto?, el mineral. El color es lo más conocido, ¿cierto? Tiene que ver cómo yo veo un mineral. Y ese cómo lo veo tiene que ver cómo está constituido internamente, porque dependiendo cómo está constituido, con qué átomos, ese mineral va a reflejar solamente una frecuencia de luz, que es la frecuencia del color que vemos. Cuando vemos algo negro, es porque absorbe toda la luz, menos nada. Absorbe toda la luz, por eso se ve negro. Si algo se ve azul es porque algo absorbe toda la luz, menos el azul. Y es el que llega a nuestra córnea, ¿cierto? A nuestro ojo. Definición entonces, emisión energética de fotones con determinada longitud de onda o frecuencia como respuesta a la excitación de una energía exterior. Tiene que ver con la luz, ¿cierto? Como lo que refleja el material con que está hecho, la pintura, por ejemplo, tiene que ver con el material con que está hecha la pintura. Por lo tanto, si yo la veo roja, es porque esa pintura está hecha con un material que absorbe todas las radiaciones electromagnéticas de la luz blanca, menos la frecuencia o menos la longitud de onda del rojo. El color de un mineral se debe a que cuando la luz incide sobre él, este absorbe ciertas longitudes de onda y el color es el resultado de la combinación de longitudes de onda que llegan al ojo. Lo que les decía yo, ¿cierto? Entonces este mineral lo veo celeste, este mineral lo veo amarillo. ¿Por qué se ve con distintas tonalidades? Porque de partida puede tener distintas tonalidades y segundo, la incidencia de la luz no es como en un espejo, ¿cierto? Algunas nos rebotan directamente a nosotros, otras nos llegan de forma indirecta, ¿ya? Porque la luz tiene un comportamiento corpuscular, o sea, choca y rebota como que fuera una esfera, ¿cierto? O una bola de pool. Entonces, como las caras están en distintas direcciones, no todos los fotones que chocan contra ese cristal de azufre me van a llegar con el mismo ángulo a mí. Entonces eso hace las diferencias de colores y cómo yo lo veo. Y eso me permite verlo también en 3D, ¿cierto?
¿Cuáles son los minerales idiocromáticos? Minerales que tienen colores característicos y fijos debido a su composición, ¿ya? Tienen átomos de un determinado elemento dentro del mineral que les da un color característico por el cual son identificables. Por ejemplo, la malaquita yo la veo verde, allá abajo, ¿cierto? Y la azurita la veo azul. Entonces esos son idiocromáticos. La malaquita verde y la azurita azul. Arriba se ve la azurita. Veo como que se salen y entran, se salen y entran. ¿Quién es el que sale y entra cada rato? ¿Se puede saber o no? ¿Ustedes lo ven, chiquillos? No, profe. No, profe, nosotros no. ¿No ven? Quizás se le cae el internet. No. Sí, es como que de repente tengo 15 participantes y quedan 14. A mí me hace ruido cuando entran y cuando salen. Por eso les pregunto. ¿No ven a nadie que entre y salga? ¿Chiquillos? No, profesor. No, profe. No, profe, tenemos que estar pendientes como a los participantes para pasar tener. Ah, ya. Ya voy a seguir. Les decía que los idiocromáticos son minerales que tienen colores característicos y fijos debido a su composición. Tienen átomos de un determinado elemento dentro del mineral que les da un color característico. Un ejemplo de ello, ¿cierto?, es la malaquita, que la vemos verde, y también tenemos la azurita, que es azul. La malaquita verde, la azurita azul. Variación del color. Variación del color. Halocromáticos. Cuando un mineral varía de color, se dice que es halocromático. Cantidades apreciables de algún elemento. Por ejemplo, sustitución parcial de elementos propios de los minerales. ¿Ya? Cuando se sustituyen, cambian de color, obviamente. Entonces, cuando se sustituye el hierro por el magnesio, cambia a verde. Anfibol tremolita. ¿Ya? Cuando el hierro se sustituye por el magnesio, se transforma en verde. Eso ocurre cuando hay una sustitución parcial de elementos propios de los minerales. Para que se produzca esa sustitución, los átomos tienen que ser semejantes, ¿ya? Con características similares. No puede entrar un átomo muy grande donde hay un átomo pequeño, ¿cierto?, en una celda unitaria. A eso se refiere. Aparte, tienen que tener características electromagnéticas similares. Tienen que ser capaces de entregar o recibir la misma cantidad de electrones. Acuérdense que todo esto es química. Pequeñas cantidades de impurezas químicas. Por ejemplo, la amatista. La amatista es cuarzo, pero nosotros la vemos lila. ¿Por qué? Por una impureza química que tiene. Ya, lo mismo que la esmeralda. La esmeralda es berilo, que es un tipo de cuarzo, pero cuando hay un porcentaje mínimo de cromo, se vuelve verde. Entonces, cuando la impureza que compone el berilio es cromo, la veo verde, y eso le da un valor mucho más alto al berilio. Entonces, aparecen átomos de otros elementos incrustados en la estructura. Cromoformos: hierro, manganeso, cobre, cromo, cobalto, níquel y vanadio. Elementos traza de los minerales, ¿ya? Eso significa que están en muy poca cantidad. Absorben la luz intensamente, causando el cambio de color en el mineral. Eso se puede dar en el diamante o en el cuarzo, ¿ya? Corindón rojo: cantidades suficientes de cromo para verse como un rubí. El corindón rojo tiene que tener cantidades suficientes, que son en muy poca cantidad de todas maneras, ¿ya? Por eso sí dice que son elementos traza. Elementos traza son menos del 0,1%. Entonces, cantidades suficientes de cromo para que se vea rojo, entonces hablamos de rubí. Pero es un corindón rojo. Corindón azul: cantidades mínimas de hierro y titanio, y veo un zafiro azul. Entonces el zafiro azul es mucho más caro, ¿cierto?,
porque es poco común que tenga cantidades mínimas de hierro y titanio en su estructura. Entonces, así los diamantes tienen distintos colores dependiendo de las impurezas. Lo mismo con los fuegos artificiales, ciertos elementos que contienen el fuego artificial hacen que se vea azul, verde, ya, al quemarse. Al quemarse, por ejemplo, pequeñas láminas de cobre, pequeñas láminas de cromo, pequeñas láminas de níquel, le van dando distintos colores a los fuegos artificiales. Cromoformo, entonces, ¿cuáles son los elementos? Hierro, manganeso, cobre, cromo, cobalto, níquel y vanadio. Cada uno le da un color particular al mineral y también a los fuegos artificiales. Pequeñas agujas o laminillas. Esas son inclusiones muy finas de otros minerales, ¿ya? Cuando vemos pequeñas agujas o laminillas, por ejemplo, a la izquierda tengo un cuarzo, un trozo de cuarzo. Y uno ve colores distintos, ¿cierto? En ese cuarzo. A eso le llamamos pequeñas agujas o laminillas, que son inclusiones muy finas de otros minerales, ¿ya? Entonces ahí tengo un trozo de cuarzo, pero veo una zona verde, que puede ser epídota, lo que está ahí, que hace que se vea verde, por ejemplo. Y la parte amarilla, por ejemplo, puede ser limonita, ¿ya? Pero es un trozo de cuarzo. Lo mismo acá, el cuarzo tiene amarillo en la superficie, dalo por hecho que es limonita eso. Defectos en la estructura cristalina, también se le llaman imperfecciones reticulares. Las maclas, por ejemplo, son imperfecciones reticulares. Las imperfecciones reticulares pueden ser debidas a espacios vacíos o a la presencia de iones extraños. Esto puede ser causa de que la luz blanca sea absorbida selectivamente, ¿ya? Entonces, las imperfecciones reticulares, ¿se acuerdan? Las retículas son los planos, ¿cierto?, de la celda unitaria. Puede ser debido a espacios vacíos o a la presencia de iones extraños a la celda unitaria convencional. Esto puede ser causa de que la luz blanca, que es la luz que nosotros vemos, ¿cierto?, sea absorbida selectivamente. O sea, en algunas partes sea amarilla, en otras partes sea roja, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene imperfecciones o defectos en la estructura cristalina, no es 100% pura. Halocromáticos. Ahí tenemos varios ejemplos de halocromáticos, o sea, minerales que son los mismos, pero dependiendo el elemento que tengan como decíamos, residuo, ¿se acuerdan? Lo que tenemos en pequeñas cantidades, a eso se refiere, le da un color característico. Entonces, halocromáticos, por ejemplo, acá tengo un cristal de cuarzo ahumado, acá tengo otro cristal de cuarzo, pero es blanco, acá tengo otro que tiende a verse celeste o transparente, acá tengo otro y abajo tengo una amatista, todos son cuarzo, pero dependiendo de la impureza, que es muy poca cantidad, la que le da un color característico. Uno de los cuarzos más valiosos, ¿cierto?, es el cuarzo ahumado, que está a la izquierda. Y también la amatista es valiosa porque se pueden hacer, se considera una piedra semipreciosa, ¿cierto? Porque se pueden hacer eh, tipos de joya. Arriba tengo un berilo, si no me equivoco, un jaspe, que también es un tipo de cuarzo, pero con otra impureza que lo hace ser jaspe o berilio. ¿Qué es lo que es el brillo? Bueno, es cómo veo yo el mineral, cómo refleja la luz el mineral. Definición: aspecto que presenta la superficie lisa de un mineral cuando se refleja la luz. Entonces tenemos brillo metálico, brillo terroso, ¿ah? Dependiendo cómo yo lo vea. Brillo sedoso, brillo grasoso, hay muchos tipos de brillo. Entonces, es el resultado de la acción conjunta de diversos efectos ópticos. Es el resultado de la acción conjunta de diversos efectos ópticos, como es la reflexión, absorción y dispersión de la luz en la superficie de un mineral, ¿ya? El brillo debe ser estudiado sobre superficies planas, no oxidadas y limpias. El brillo debe ser estudiado no de cualquier forma, en superficies planas, no oxidadas y limpias. Tipos de brillo.
El brillo de los minerales puede ser de dos tipos, metálico y no metálico. El metálico es común, ¿cierto? La pirita tiene brillo metálico, ¿ya? La calcopirita también tiene brillo metálico. El oro tiene brillo metálico, la plata tiene brillo metálico. Hay unos brillos que son dorados, otros brillos son plateados, ¿cierto? Pero dentro de los no metálicos tenemos muchas variantes. Vitrio, por ejemplo, algo que tiene la apariencia de vidrio, tiene el reflejo del vidrio, como el cuarzo, por ejemplo, o la turmalina. Resinoso, que tiene la apariencia como que tiene aceite, ¿cierto? Tiene el aspecto de la resina. Eso sería un brillo no metálico. Se habla de resinoso cuando tiene el aspecto de la resina, la blenda, el azufre. Brillo graso, parecen estar cubiertos de una delgada capa de aceite. Ese es el brillo graso. La serpentina, por ejemplo. Brillo adamantino o diamantino también se llama. Brillo adamantino o diamantino. El cinabrio es característico. La atacamita también tiene brillo diamantino. Si conocen la atacamita y el cinabrio, entenderán lo que es brillo adiamantino. O sea, produce brillos así como el diamante. Es un reflejo fuerte y brillante como el diamante. Ahí está un ejemplo, la cerucita, pero también la atacamita y el cinabrio. Nacarado, se parece al nácar, aspecto iridiscente. Las perlas, no sé si las han visto el color que tienen, cómo varían. Es parecido al interior de algunas conchas. Eso se llama nacarado, aspecto iridiscente de la perla, en superficies paralelas a la exfoliación. El talco, por ejemplo, tiene ese brillo. Brillo sedoso, se parece a la seda, ¿ya? La seda, para los que no conocen la seda, es parecido también al satín. El satín es una tela más común y tiene el mismo brillo que la seda, ¿ya? Se observa en agregados paralelos de fibras finas. Se observa en agregados paralelos de fibras finas. Por ejemplo, el yeso fibroso. El yeso fibroso. Ese es un tipo entonces de brillo no metálico. Ahí está. Los tipos de brillos no metálicos, entonces, vitrio, resinoso, graso, adamantino, nacarado, sedoso. Falta el brillo terroso también. Brillo terroso o brillo mate también se conoce. Falta el terroso. Por ejemplo, la limonita generalmente presenta brillo terroso. La hematita también generalmente presenta brillo terroso. Da la idea como que uno le va a pasar la mano y va a quedar el dedo como con tierra. A eso se refiere con el brillo terroso. Entonces tenemos el brillo vitrio, resinoso, graso, adamantino, nacarado, sedoso y terroso. ¿Ya? Oye, chiquillos, como tenemos 3 horas, vamos a parar un rato y nos conectamos en unos 20 minutos más, ¿les parece? Son las 4:30. Juntémonos a las 7 para las 5. 7 minutos para las 5, ¿ya? Ahí van a haber pasado 20 minutos. Ya, profe. Nos vemos.